Esta es nuestra segunda conferencia acerca de uno de los problemas que los comunicadores tienen, que es el problema de la responsabilidad social, credibilidad y ganarse la vida. Aparentemente creemos nosotros que el comunicador tiene un trabajo fácil en la toma de decisión de lo que comunica, pero nos hemos dado cuenta en la primera conferencia que tuvimos la responsabilidad del periodista, específicamente la responsabilidad del periodista acerca de si pasa o no pasa una noticia, acerca si tiene la responsabilidad social de informar o cómo le pagan. ¿Se acuerdan de esa conferencia? Ahora vamos a ver el punto de vista del editor. Vamos a ver el punto de vista más importante, que tiene que ver con la idea de que nuestra profesión, los medios masivos de comunicación, son un negocio. Y un negocio tiene diferentes responsabilidades al respecto. Un negocio tiene que crear ganancias. Un negocio para el comunicador es una responsabilidad en un momento dado que puede estar en contra de su responsabilidad social. Enfrente de ustedes estamos diferentes expertos, que les voy a pasar ahorita la palabra, profesores de ustedes, que van a hablar acerca de eso, del negocio de la comunicación, específicamente de la motivación al respecto, a otro punto de vista también del doctor de la posición política. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una decisión de informar al público de un candidato que si sale electo sería detrimente para la sociedad, pero que puede ser que sea contraproducente para nosotros y a nuestro patrón, por decir una cosa? Entonces, le paso el micrófono a los expertos. Gracias por estar despiertos. Hola, buenos días. Gracias por las muestras de apoyo. Lo que estaba platicando ahorita con el profesor Kram antes de empezar esto, y que a mí me llama mucho la atención, es el fenómeno, no sé si lo han estudiado, del gatekeeper. ¿Lo conocen? Se espera profunda participación de los asistentes. Es una teoría de la comunicación del gatekeeper que dice que son los medios los que permiten que pasen o no ciertas informaciones al público. Y al final del día nosotros hablamos de lo que los medios hablan, y los medios hablan de lo que sus editores deciden que los medios, digamos, informen. Entonces nosotros sabemos lo que los editores de las noticias quieren que sepamos. Al final del día hay muchas cosas allá afuera que están sucediendo y no las sabemos porque los medios no las están informando, porque no son importantes o porque los editores deciden que eso no debe ser informado. Entonces, la parte de la responsabilidad del medio asociado a esto del gatekeeper, la cámara me da, necesito posar. La importancia del gatekeeper es esta. Si yo como editor decido que el público no debe saber algo porque no es importante, porque no me conviene, etc., no lo saben. Entonces ustedes no están enterados que ahí afuera hay una información. ¿Por qué? Porque yo lo decido por ustedes, ¿no? Más o menos eso es así, a grandes rasgos y de manera muy simplificada, lo que dice la teoría del gatekeeper. ¿Qué motivaciones hay detrás de una decisión de un editor para que algo no aparezca en los medios? Ahorita estaba hablando con el profesor Kram que hay políticas, asociaciones con partidos, asociaciones con grupos civiles. Hay muchas razones para no sacar acá afuera la información. ¿Dónde queda el papel del editor o del que decide qué queda y no queda en el print o en la noticia o en la página de internet? ¿Qué hay detrás de ello, no? Y cómo nos afecta a nosotros como sociedad. Creo que es muy importante platicar. ¿Hay alguna duda, algo al respecto? Perdón. Sí. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, me gustaría ahondar acerca precisamente de la teoría del gatekeeper. O sea, surge, es de los 90, en Estados Unidos. Hay un factor que en esta teoría no se toma en cuenta, que es algo ya muy contemporáneo, que es el asunto de las redes sociales, que es el asunto de la información vía internet.
lo cual genera que, si bien la redacción de un periódico, de un programa de noticias, etcétera, omita cierta información, también en la actualidad se ha abierto la puerta para que haya, por un lado, información libre, que en ocasiones puede ser adecuada, pero en otras ocasiones también abre la puerta para diferentes fenómenos, como lo que ocurrió en Veracruz. Ustedes saben qué es lo que ocurrió. Hubo un par de tuiteros que se les ocurrió que era muy chistoso empezar a avisar de balaceras afuera de escuelas que no eran ciertas. Este es un caso de análisis de su materia muy interesante. ¿Por qué? Porque eran balaceras que estaban falsas. Estos cuates creían que estaban haciendo un chiste y generaron paranoia en el puerto de Veracruz. Se les encontró y se les consignó como si fueran terroristas. Entonces los medios tradicionales empezaron a empujar diciendo que ellos no eran terroristas, que era libertad de expresión. Mi pregunta es si el difundir mensajes falsos, patrañas, se puede considerar libertad de expresión o no. Y después, en el caso de los medios tradicionales, había un gatekeeper que en los 90 se le consideraba que era algo muy malo, pero ahorita nos estamos dando cuenta que quizás podría haber sido algo bueno, porque había un filtro en el que por lo menos ese tipo de cosas no se dan a conocer porque eran falsas. Entonces, a mí me gustaría la parte de preguntas y respuestas que hablaran de eso. Es una. Dos, cuando los medios se asocian entre sí, también en muchas ocasiones se le da una connotación negativa que los medios se asocian entre sí. Dicen, se asocian para que la gente no conozca la verdad. Bueno, acaba de ocurrir algo, a lo mejor es algo de farándula, pero vale la pena analizar ese caso. El esposo de Gloria Trevi fue secuestrado. Y los medios en general se pusieron de acuerdo para no difundir la noticia con la finalidad de que no afectara el rescate de la persona. Rescataron a la persona y ahora se difundió la noticia. Entonces, precisamente se ocultó información al público, sí, pero en teoría, y eso también quiero que se discuta, con la finalidad de un bien superior. Eso, y no sé si quiera que entre en la parte del cuento. Claro, con mucho gusto. Es que eso se trata del problema. En el medio político tuvimos el caso de las votaciones de las últimas votaciones. Ahí también hubo una situación de responsabilidad de los medios. Y esa responsabilidad de los medios trae consecuencias para la sociedad que sí tienen, actúe o no actúe el medio, muy importante. Les voy a poner un caso en el cual, hipotético el asunto, pero el cual, bueno, no fue real. Cuando estaba estudiando yo en la universidad, se estaban cayendo los aviones de United Airlines. Habían 4 o 5 aviones que se habían caído. A mi profesor de Relaciones Públicas le pusieron, tuvo la chamba de defender a United Airlines en contra de que la gente se estaba muriendo porque los aviones estaban cayendo, y ella tuvo que salir a decir que no se preocupen, que no hay nada malo, son accidentes que pasan. Eran 3 aviones que se habían caído con un costo de 500 personas. La responsabilidad del comunicador en ese momento con el patrón, con el jefe, con el que la contrató, es de salvar a la línea aérea, de darle credibilidad a la línea aérea, donde se sabía que los aviones de United Airlines no tenían el mantenimiento adecuado. Esta es una responsabilidad un poco difícil de tomar. ¿Quiénes se van a dedicar a comunicación organizacional? Alcen la mano. Bienvenidos a ese tipo de situaciones. En política pasa exactamente lo mismo. Le doy la palabra. Bueno, en la parte política es interesante. Yo he manejado
lo que es la mercadotecnia política desde dos ángulos: la institucional y lo que es en cuanto a partido político. ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones tú tienes que defender un punto de vista que no necesariamente coincide con tu escala de valores muy personal. Entonces, en muchas ocasiones tienes que hacerte la pregunta de qué tanto puedes dejar de un lado tu escala de valores con la finalidad de vender un producto que, además de todo, en muchas ocasiones crees que incluso no es el ideal para el país. Entonces, mi pregunta sería para ustedes, muchachos, si ustedes tuvieran que promocionar, por ejemplo, un político. Además, os voy a decir un caso real. Imagínense un político que en determinada circunstancia mató a su sirvienta y no fue juzgado por ello. Y además, tú sabes que hubo incluso intencionalidad. Pero esa persona te va a dar una cuenta, si se dice, muy importante, que puede ser muy prolífica en cuanto a dinero. Tú sientes que no es la mejor opción para el país, pero sientes que es la mejor opción para tus finanzas. ¿Qué haces? Yo te voy a decir qué hice. No la tomé. De mis conocidos, como el 80% dicen que soy un estúpido. Pero es de repente un poco complicado tirar todos los principios que tienes por la borda. Esa es una. Dos, desde el punto de vista institucional, tú tienes que hacer que una empresa, que una institución de gobierno se vea bien. Y en muchas ocasiones les he dicho a mis alumnos que un principio general de la comunicación y de la publicidad es que no se debe mentir, pero las cosas se pueden decir de cierta manera. Entonces, ahí es un poco más fácil, porque las instituciones afortunadamente son más grandes que las personas. Entonces, aunque tengamos una que dos personas podridas, la institución como tal no puede ser mala, porque es el fundamento de la sociedad en la que vivimos. Entonces, desde ese punto de vista, sí podemos filtrar de cierta manera lo que llega a los medios. Entonces, estamos hablando de un doble gatekeeper, si se dan cuenta. Comunicación social, desde el punto de vista de la institución, y después esos comunicados se los haces llegar a reporteros. Tú ya tienes seleccionado a los reporteros que sabes que son más flojos. Esos son fabulosos para una persona de comunicación social, porque los reporteros flojos, ¿sabes qué hacen? Copy-paste. Entonces tú le haces llegar tu desplegado de prensa y tú sabes que esa persona, nameless, del Universal, del Reforma, me va a dar copy-paste y le va a poner por fulanito de tal. Para ti es fabuloso, está poniendo tu punto de vista. Entonces, ahora ahí otra vez hay un análisis ético. Es ético por parte de nosotros el moldear la realidad para el servicio de la imagen de la institución. Pues podría ser que sí, porque ese moldeado de la realidad en teoría va a mantener la paz pública, ¿están de acuerdo? Hay cosas que a lo mejor yo los pondré a pensar si vale realmente la pena anunciar que hubo 50 decapitados en la Sierra de Guerrero. Eso
realmente va a afectar nuestra calidad de vida, ¿quién sabe? O sea, ustedes digan, me tienen que decir ustedes, si vale la pena esas noticias. Bueno, vale la pena en el sentido que es una vida, o sea, por supuesto que vale la pena. Y vale la pena en el sentido que también estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Yo creo que sí vale la pena, o sea, lo triste es que ya lo vemos como amarillismo más que como noticia. ¿Sabes cuál es el asunto? Que eso es lo que yo comentaba con mis alumnos, que dicen, es que México se ha vuelto extremadamente violento. Y yo me pregunto, ¿más violento que en 1910? ¿Más violento que en 1920, donde el diputado traía pistola? El diputado traía pistola y se armaba la balacera en la Cámara de Diputados. Bueno, usted me dijo que está mal, digo, sacan la fusca. ¿Es realmente más violento México? México, la historia de México está llena de violencia, atiborrada de violencia. Lo que pasa es que actualmente nos estamos empezando a enterar de lo que pasa, pero decapitados y muertos en la Sierra de Guerrero, eso ha ocurrido desde que existe México como tal, desde que existe. Las guerrillas, ¿se acuerdan? ¿Han oído hablar de eso de la guerra sucia, que ha sido transgiversado esto de la guerra sucia para decir que la campaña de Calderón contra el PG? Eso no es guerra sucia, eso es manipulación, eso es muchas otras cosas. Eso no es guerra sucia. La guerra sucia ocurrió en los 70s. ¿Y qué es lo que ocurrió en los 70s? Que gente que estaba en contra del gobierno, que se creía que estaba en contra del gobierno, llegaban unos escuadrones paramilitares que ni siquiera pertenecían al ejército y los desaparecían. Y al día siguiente, oye, ¿dónde quedó mi tío? ¿Qué tío? Nunca existió. Punto. Se acabó. Pero eso sigue pasando hoy en día. Sí, pero te enteras más de eso. En ese entonces, tú le preguntabas a cualquier medio y nunca había pasado. Esa es la diferencia. Las cosas siguen pasando, pero te enteras. Pero entonces está bien que te enteres. O sea, el problema no es que los medios pasen la noticia o no, sino que el gobierno no está haciendo las cosas como debería. Y a lo mejor los medios están utilizando eso para vender más, sí, porque finalmente como comunicólogos nos enseñan a que para vender tiene que ser atractiva la noticia. Entonces es más atractivo poner la cabeza que de poner, chin, perdimos tantos vidas. Mira, no lo sé, eso quiero que precisamente eso es lo que busco, que se discuta. Y es mi último comentario porque ya me estoy acaparando el micrófono. Lo vemos positivo desde el punto de vista de la libertad de expresión en México, pero vale de repente la pena hacer el símil con otras sociedades. Y la que tenemos más cercana para comparación por la manera en la que se manejan las cifras es Estados Unidos. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, la ciudad de Washington, D.C. es 3 veces más violenta que la Ciudad de México. Ocurren el triple de asaltos, el triple de homicidios, y sin embargo, si yo les pregunto si creen que la ciudad de Washington D.C. es insegura, lo más probable es que me digan que no. Otro dato: Phoenix, Arizona, es la capital mundial del secuestro. Hay más secuestros en Arizona que en cualquier estado de México, por estado. ¿Han oído hablar de eso? ¿Se han puesto a pensar por qué fue la ley SB 1070? ¿Ustedes creen que realmente les molesta mucho que haya lavaplatos en Estados Unidos? No, lo que pasa es que las bandas que están cometiendo los secuestros son de origen mexicano. No son mexicanos, que quede claro. Son de origen mexicano. Es decir, no lo están haciendo indocumentados. Lo están haciendo latinos de allá. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley SB 1070? Agarren a todo el que parezca mexicano. No sabemos quién es. Agarren a todo el que parezca. Todo el que esté cafecito, ese me lo agarras. Y después investigan, después averiguan.
Dentro de eso vas a agarrar a un montón de gente indocumentada que estaba cortando el pasto y lavando platos. Sí, pero la bronca que tienes es el secuestro. ¿Cuándo se han enterado de eso? Vamos a dejar al profesor Hudson que la palabra y luego nos abrimos a... Quisiera nada más mencionar un caso específico que creo, no sé si ustedes están... ustedes conocen el caso del Washington Post y el derrocamiento del presidente americano, el hombre más poderoso del mundo derrocado por 2 periodistas. ¿Conocen ese caso? Bueno, había una vez un editor que confió en sus reporteros, los cuales sacaron que había una conspiración de parte del Partido Republicano y que las elecciones que se ganó el presidente más poderoso del mundo en ese tiempo, conocido como Richard Milhouse Nixon, que gracias a 2 reporteros y un editor, Estados Unidos se quedó sin presidente. Watergate, ¿no? Watergate. Y el famoso garganta profunda. El Watergate fue la forma en que los medios definieron por segunda vez su poderío. La primera vez fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam el ejército americano nunca la perdió. Pero Walter Cronkite en 1968 se paró enfrente y dijo, después de la ofensiva Tet, híjoles, nos están pegando hasta en la embajada americana. Therefore we have lost the war. Y eso creó un movimiento político, social en contra de la guerra, la cual hizo que Estados Unidos se tenía que retirar. El poder de la prensa tiene consecuencias. Las consecuencias son a veces positivas, a veces negativas, pero sí son nuestra responsabilidad. Buenos días. En reacción a lo que dijeron mis compañeros, quiero agregar algo por 2 pláticas bastante interesantes que he tenido en las últimas semanas. La semana pasada estuve en San Salvador, que es la capital de El Salvador. En la capital de San Salvador. Como a lo mejor sepan o no sepan, El Salvador en estos tiempos se considera el segundo país más violento del mundo, después de Honduras. Y es un hecho que la ciudad de San Salvador está sufriendo un oleaje de violencia bastante fuerte. A raíz de esta violencia está la presencia de las maras. Como probablemente saben, las maras son pandillas con orígenes en Los Ángeles en los años 80, deportadas a El Salvador, que ahorita están básicamente adueñándose de partes de El Salvador, no de todo el país, pero sí es cierto que de ciertas partes, como el municipio de Soyapango, el municipio de La Libertad, el municipio de La Paz, etc. Bueno, yo fui a investigar este asunto de las maras la semana pasada y tuve una plática con unos jóvenes que encontré en un centro comercial allá que me dijeron algo bastante relevante sobre el papel de los medios. Ellos dijeron, nosotros tenemos miedo todo el tiempo. Tenemos miedo porque lo único que se lee allá en los periódicos, en los diarios, es que se murieron 5 en Soyapango, encontraron fosas clandestinas en Zacatecoluca, desapareció persona tal y tal ahí, desapareció persona tal y tal allá. Entonces yo les pregunté, ok, pero ¿por qué eso les da miedo? Y ellos me dijeron, porque no nos dan el contexto. Lo único que nos dicen es que se murieron personas tal y tal y tal y tal. Pero no dicen por qué, no dicen cuál fue la razón. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente que se muere en El Salvador es gente que tiene algo que ver con la Mara. O son miembros de la Mara, o se involucran con la Mara, o son familiares de miembros de una Mara. Bueno, El Salvador tiene 9 millones de habitantes, de los cuales 30.000 pertenecen o a la Mara Salvatrucha o a la M18. Es un porcentaje relativamente bajo. Pero el público en general no lo sabe. Y el público en general tampoco sabe cuáles son las circunstancias dentro de las cuales se encuentran todas estas fosas clandestinas. Así que los periodistas lo que están haciendo no es su trabajo. Lo que están haciendo es generar miedo. Entonces, ese es uno. La segunda plática que tuve fue con un periodista. ¿Alguien de ustedes ha visto aquí en las tiendas de México un libro que se llama El Último Narco?
¿Sí? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Bueno, el escritor Malcolm Bean... Un libro es una cosa con palabras escritas y páginas Sí. que no tiene imágenes. Sí, perdón. Que no es un status update en Facebook, es papel. ¿No? Sí. Bueno, por los que sí, vi que algunos de ellos sí han visto, algunos de ustedes sí han visto este libro, el último libro. ¿Sí? Bueno, el autor Malcolm Bean es un amigo mío y yo platico muy seguido con él sobre periodismo y cosas así, etc. Y él me dijo, tuvimos una discusión hace 2 semanas sobre el papel de los medios en la publicación de imágenes realmente horrorosas, ¿no? Por ejemplo, decapitados, gente colgada en puentes, todo lo que se ve en el internet, etc. Bueno, principalmente los medios de comunicación digitales se meten en la publicación de imágenes realmente sangrientas, realmente horrorosas. ¿Por qué? Porque en el internet no hay reglas, en el internet no hay una ética común, no hay un consenso sobre cómo se debería publicar. Y él me dijo algo bastante relevante, me dijo: los medios de comunicación en tiempo de guerra no publican las posiciones de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque necesitan proteger a sus propios soldados, porque el enemigo está viendo. Bueno, cuando vemos 2 o 3 personas decapitadas, por ejemplo en Acapulco, ¿cuál será la función de que los cuerpos están allá? Da miedo. ¿Pero a quién? Mensajes entre bandas. Exacto, mensajes entre bandas. Lo que hacen los pandilleros, los narcotraficantes, igual como en El Salvador, de otra forma, pero igual. Cuando están colgando un cuerpo a un puente, o cuando, por ejemplo, están poniendo unos cuerpos decapitados, la función es que ellos saben, porque son bien astutos estos pandilleros, saben que vienen inmediatamente los periodistas, sacan fotos y cuando tienen suerte lo publican. Misión cumplido, el mensaje está en los medios de comunicación y llegó a la otra pandilla. Bueno, entonces mi amigo dijo, si yo no publicaría las posiciones del ejército en tiempo de guerra, ¿por qué publicaría los mensajes del narcotráfico sabiendo que esa es la función de las fotos, ¿no? Es una pregunta muy válida. Aquí tenemos entonces, la razón por que les digo estas 2 anécdotas, tenemos 2 problemas. El problema número 1, falta de contexto. Falta de contexto en el contenido noticiero que se ve en los medios de comunicación en Centroamérica y en México. Los editores, los reporteros lo que hacen generalmente, yo soy reportero, no soy editor, yo soy reportero para 2 periódicos. Lo que nosotros hacemos es que reportamos al editor qué está pasando. Decimos, por ejemplo, oigan, encontré cosa tal y tal, allá y allá. Mi editor tiene la responsabilidad de decidir, de preguntarme a mí, ok, bueno, yo quiero este artículo, pero quiero que metas información tal y tal. Si no obtengas este